satisfacción. La comodidad personal nos hace alejar a Dios del primer lugar en nuestra vida. O sea, lo que quiero decir que muchas de las veces queremos sentirnos a gusto estar en casa cuando Dios no está en primer lugar. Si Dios está en primer lugar en nosotros, eso quiere decir que el tiempo es para Dios, no para mí. Y eso es para los que nos quedamos en casa, hermano. Ay, pero estoy muy cansado, pastor. Cristo dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén. Pero pastor, es que necesito dinero, tengo que trabajar como lo quiera ver. Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Hello. Eso dice la Biblia, no lo dije yo. Mire Mateo capítulo 6 versículo 33. A veces nuestra satisfacción, nuestra comodidad personal nos hacen alejarnos poco a poco de Dios y quitar a Dios el primer lugar de nuestra vida. Hermano, esto es una realidad. Esto es verdad. Esto no es ninguna mentira. Ustedes lo saben. Hoy ya nos despertamos con una lista interminable de tareas, aún desde nuestro despertar. Desde que nos levantamos ya hay preocupaciones que nos roban la paz y la confianza en Dios. Y sin darnos cuenta, poco a poco nuestro Dios, quien debe ser primer lugar, pasa a segundo, pasa a tercer, incluso hasta el último lugar en nuestra vida. Porque aún desde que nos levantamos nos preocupamos más por lo que viene y no por agradar a Dios. Por eso vive estresado, por eso vive preocupado, por eso vive chillando, por eso vive quejándose, porque ha puesto a Dios en el último lugar. Usted no tiene porque no quiere, porque Dios promete bendición. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Escrito está. Y lo más preocupante es que eso empieza, hermanos, a parecer muy normal para muchos. Después se sienten tan a gusto vivir preocupados, que al final ya ni lo sienten. Ya estoy acostumbrado que no tengo nada. Es una tristeza cuando tenemos a un Dios que nos ama. Amén. Es una tristeza vivir limitado cuando tenemos a un Dios que provee todas las cosas. Amén. Hermano, no sufras. Tenemos un Dios que nos ama. Amén. Que nos cuida, que nos provee, que nos promete bendición tras bendición. Sí ponemos a Dios en primer lugar. Amén. Así es. O sea que hay una condición. Pero la verdad, mis hermanos, es que fuimos creados para algo más. Fuimos creados para vivir una vida centrada en Dios. Una vida donde Él no sea parte para que Él no solo sea parte de nuestra agenda, sino en el centro de nuestra agenda. Que no sea solamente el Dios que bendice, sino un Dios que bendice mi vida, un Dios que bendice mi pareja, un Dios que bendiga a mis hijos, un Dios que bendiga mi casa. Pero para eso debo poner a Dios en primer lugar. Nosotros detenemos las bendiciones de Dios porque hemos decidido descartar a Dios del trono de nuestro corazón, hermanos. Tenemos que decidir, tenemos que abrir los ojos a la realidad. Nosotros necesitamos a Dios, Dios no necesita de nosotros. Y de eso se trata este mensaje, ya en esta introducción. De esto se trata este mensaje. Ahora, hay algo que usted debe saber, y es que la Biblia no nos llama a incluir a Dios entre nuestras prioridades. Dios no nos llama, la Biblia no nos dice que debemos incluir a Dios en nuestras prioridades, sino a ponerlo en primer lugar, por encima de todo.
No lo incluyas nada más diciendo, Señor, si está en tus planes, ve. No, dile, Señor, tú eres el máximo conocedor de todo. Haz de mí lo que tú quieres. Amén. Recibo lo que tú tienes. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vivimos, hermano, como cristianos mediocres, vagabundos espirituales. Siempre andamos mendigando migajas espirituales cuando tenemos a un Dios que nos ama, que nos provee, que nos promete tantas y grandes cosas, hermano. Yo no sé usted, puede tener todo tipo de materiales, pero si Dios no está en primer lugar, de nada sirve. De nada sirve. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo dejó muy en claro en nuestro pasaje de hoy. Regresemos a Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo 6, 33, cuando el Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Noten aquí ustedes, Él no dijo, busquen a Dios cuando les sobre tiempo. Hoy en día, hermano, hay demasiadas excusas. Usted no viene a Dios porque los que la llevan siempre son los hijos. Es que mi hijo está enfermo. Y la verdad, hermano, a Dios no se engaña. Amén, así es. Ni Dios puede ser burlado. Así es. Él sabe y conoce exactamente las excusas que pones. Quizás el pastor no sepa ni está seguro de lo que tú dices. Pero Dios, que conoce todas las cosas, no acepta excusas, hermano. Amén. No acepta excusas. Él no dijo busquen a Dios cuando les sobre tiempo, ni tampoco dijo pongan a Dios en el segundo, tercero, último lugar. Él dijo primeramente. El Señor no solamente quiere ser un accesorio en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Él desea ser el fundamento de nuestra vida. No se trata solo de un orden religioso, sino de poner en primer lugar nuestra relación con Él por encima de todo. Es triste, hermano, que proclamemos amar a Dios sin hacer lo que a Él le agrada. No te engañes a ti mismo. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Libro a los Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6. Nos dice la Escritura así. El libro de la sabiduría dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Se los traduzco de una manera más clara, hermano, para los que no entendieron el verso. Se los voy a traducir. Lo que el Señor nos está tratando de decir a cada uno de nosotros, pon toda esa confianza en Dios. No te apoyes en lo que tú solamente puedes lograr. Amén. Confía en mí y yo arreglaré el asunto. Amén. Eso es lo que dicen estos versos números 5 y 6 de Proverbios 3. Hermanos, poner a Dios primero implica consultarle antes de actuar. Implica consultarle antes de pedir a todo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos pedir su dirección, sujetar nuestra voluntad a la suya. Muchas veces, hermano, nos alejamos del Señor porque nos queremos hacer superhéroes. No hemos confiado en Dios totalmente. Y eso ha dañado nuestro camino espiritual. El Señor nos enseña que antes de preocuparnos por lo material, debemos enfocarnos en buscar a Dios. Debemos enfocarnos en ponerlo en primer lugar. Y cuando Dios está en el lugar correcto, mis hermanos, todo lo demás encontrará su lugar correcto. Amén. Así es. ¡Qué bonito es esto!
Cuando Dios está en el lugar correcto, todo lo demás encontrará su lugar correcto. Es como cuando se arma un rompecabezas. Si la primera pieza no encaja bien y no empieza bien, todo lo demás será un desorden. Pero si Dios es el primero, si Dios es el centro, si Dios es tu prioridad, el número uno en tu vida, entonces se abrirán las ventanas de los cielos y derramará sus bendiciones en abundancia. Vayamos a la Biblia. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo número 10. Malaquías, capítulo 3, verso número 10. Dice la escritura así: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Confíe en esas palabras, hermano. Confíe. Ahora, con todo esto deseo invitarle a reflexionar profundamente dónde está Dios en su vida. ¿Él es su prioridad o simplemente parte de la rutina? ¿Dónde está Dios en su vida? ¿Lo buscas primero en la mañana o después de todo lo demás? Examínese, hermano. ¿Qué es para usted el mensaje? Es para mí. Es para todos. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde lo ha puesto? ¿Dónde está en tu casa? ¿Dónde está en tu vida? ¿Dónde está en tu trabajo? ¿Dónde está en la escuela? ¿Dónde? ¿Dónde has depositado a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Eres el filtro por el cual tomas las decisiones? ¿O es una opción más entre muchas? Hermanos, este mensaje no es solo una exhortación, sino una invitación. Una invitación a volver al principio. Una invitación a recuperar el primer amor. A poner a Dios donde Él siempre debe de estar. En primer lugar. Primero en el trono de nuestro corazón. Los invito, hermano, a que pongamos a Dios en primer lugar. Amén. Mateo 6:33 no es una exhortación. Es una motivación a aprender a confiar en Dios. Debemos poner a Dios donde siempre debió estar. Primeramente en el trono de nuestro corazón. Debe estar en el primer lugar de nuestros pensamientos. Debe estar en primer lugar en nuestras decisiones. Debe estar en primer lugar en nuestros sueños. Debe estar en primer lugar en nuestros planes. Porque cuando Dios está en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Así es. Confía en Dios. Y si pusieras a Dios en primer lugar, ¿qué recibirías de parte de Dios? Y si pusieras a Dios en primer lugar, entonces honrarás este pasaje que quiero compartir con ustedes. Marcos capítulo 12, versículo 30. Evangelio de Marcos capítulo 12, verso número 30. Si pusieras a Dios en primer lugar, entonces honrarás este pasaje de Marcos capítulo 12, versículo 30, que dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primer y principal mandamiento. Poner a Dios en primer lugar significa amarlo más que a nuestras posiciones, hermano. Amar a Dios significa amarlo más que a nuestra familia.
Amar a Dios significa ponerlo en primer lugar, aún por encima de nuestro trabajo, incluso de nosotros mismos. Poner a Dios en primer lugar es obedecerle sin condiciones. Amén, así es. Eso es poner a Dios en primer lugar. No vivas sufriendo. En tu vida espiritual, hermano, tenemos un Dios que nos ama. Por eso hay que tener gozo, porque tenemos a un Dios que nos ama, hermano. Amén. ¿Se imagina si Él actuara conforme a nosotros? Uf. Dios es tan lindo. Dios es tan bello. Dios es tan bondadoso, que nos sigue bendiciendo. Y ustedes poniéndolo en el último lugar. ¿Qué tal? Decidamos ponerlo en primer lugar en todo lo que hagamos, hermano. Amén. Más que aún por encima de nuestro cansancio, Amén, así es. aún por encima de nuestras enfermedades. Porque también enfermo se honra a Dios, ¿o no? Amén. Debemos ponerlo por encima de todo. Pero pastor, ay, no exagere. ¿Cómo es que siempre vamos a estar en la iglesia? Usted tiene la decisión, hermano. Siempre ha estado en el mundo y nunca quiso salir. Ahora que somos del reino, hermano, no creo que usted quiera salir del reino, ¿verdad? ¿Qué promesas? Poner a primer lugar a Dios es obedecerle sin condiciones. El Evangelio de Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si me amas, guarda mis mandamientos, obedece mi palabra, cree en mi palabra, confía en mi palabra. Y Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestra confianza en lo que puede hacer Él reflejará si verdaderamente Dios está en el primer lugar de nuestro corazón, hermano. No se trata de sentir. Le haré una encuesta. ¿Usted siente que debe poner a Dios en primer lugar, hermanos? Dígalo sin miedo. Amén. ¿Usted siente que debe poner en primer lugar a Dios? Amén. ¿Y lo va a hacer? Amén. A ver si es cierto. Amén. Debemos poner a Dios en primer lugar. Hermanos, si Dios está en primer lugar en nuestra vida, en nuestra relación, si Dios está en primer lugar en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, con la relación con nuestros hijos, si Dios está en primer lugar, en verdad, hermano, hay muchas de las veces que no entendemos. A veces queremos salir corriendo por la actitud de la gente. Cada gente, hermano, tiene una actitud que quizás no nos agrada. Pero Dios no se equivoca. Amén. Puede la gente fallarte, pero Dios nunca te va a fallar. Nosotros podemos ser infieles, pero Dios siempre permanecerá siendo fieles. No merecemos el amor de Dios, no merecemos el cuidado de Dios, no merecemos las fuerzas que Él nos da, no merecemos nuestro trabajo, no merecemos nada. Todo lo único que merecemos, hermanos, lo único que realmente merecemos es que Dios se porte mal con nosotros. Pero la Biblia dice que nuestro Dios es amor. Y muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice que Él nos amó y murió por nosotros. ¡Wow! ¡Qué alegría tener un Dios así! No se trata de sentir, sino de decidir ponerlo primero en todo, porque si Él es el primero, entonces hay que darle lo primero y lo mejor. Escuchen bien esta palabra, hermano. Hay que darle primero a Dios todo y lo mejor. Si usted viene a Dios, venga de lo mejor. Porque viene delante de Dios. Va a presentarse ante Dios. Amén. ¿Usted ha entendido esto? Ay, pastor, lo que Dios ve es el corazón. Mentira, ¿quién le enseñó eso? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Dónde? Que el Señor ve en el corazón. Por eso valemos como Él. No malinterpretamos. La Biblia dice que Él conoce desde nuestro interior nuestro corazón. Pero también la Biblia declara que el corazón es perverso. Así
engañador. Nos hace sentirnos que estamos bien. Demos a Dios lo mejor. ¿Y saben por qué debe darle lo mejor? Simplemente porque Él lo merece. Amén. Amén. Sin excusas. Simplemente porque Él lo merece. Mire lo que dice en Proverbios. Capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10 dice la escritura así: honra a Jehová con todos tus bienes. Wow. Allí está escrito, hermano. Usted puede, dice allí: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias, con lo primero de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Si pones a Dios en primer lugar, Dios te bendecirá, hermano. Nuestro Dios debe ser primero en todo. En lo financiero, en nuestro tiempo, en las decisiones. Nuestro Dios merece lo primero, no lo que sobra. Estamos de acuerdo, hermano. Y si se siente un poquito incómodo, lo siento. Está la Biblia. Qué bonito es sentir que le damos al Señor lo mejor, hermano. De verdad. Qué bonito es saber que Dios merece lo mejor de nosotros. Si usted viene al Señor, venga de lo mejor, hermano. Dele lo mejor. Yo le estoy diciendo que ni estoy imponiendo, estoy diciendo lo que la Biblia dice. Ahora que el Señor le habla. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Tenemos que confiar en las palabras de Jesús. Si lo ponemos en primer lugar, Él suplirá todo lo demás, hermano. ¿Están de acuerdo? Miren lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33, la última parte ahora. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor promete que si buscamos primero el reino al Señor, todas las cosas serán añadidas. Es decir, que cuando Dios está en primer lugar, no tienes que correr tras las bendiciones te llegarán. Amén. Estamos entendiendo esto, hermano. Muchas veces te desesperas, te preocupas porque no hayas que hacer con los pagos de la luz, con el pago del agua, no hayas que hacer con todas las deudas que tienes. Pues déjame decirte que mientras no pongas a Dios en primer lugar en tu vida, serás siempre un fracasado. Nos engañamos a nosotros mismos. Lograremos nada más limitado. Pero pastor, yo tengo una casa, yo tengo un carro, último modelo, y qué bueno, me da gusto, hermano. Y yo puedo decirte, yo tengo al Señor en primer lugar. Gloria a Dios. ¿Dónde lo pone usted ahora? Esta es una invitación a reflexionar, hermanos, de que hemos tumbado a Dios del lugar que le corresponde. Es tiempo de ponerlo en primer lugar para la gloria del Señor. Cuando Dios es primer lugar, las bendiciones vendrán, porque así se establece. Hay un ejemplo en la Biblia, hermanos, y si me dan un poquito de tiempo, yo sé, ya les miro con cara de hambre y con ganas de decir al pastor, no vaya a comer, yo lo voy a invitar a restaurar. No, espérense. Déjenme comparto esto rapidito, porque creo que entra en este contexto. Hay un ejemplo en la Biblia de una viuda. Ella se encontraba en un lugar llamado Sarepta, o la viuda de Sarepta, como dice las Escrituras. Y yo los invito a abrir la primera carta de Reyes. Ya entramos a la conclusión, hermano, pero déjenme darle esta lectura para que ustedes miren cómo es nuestro Dios. Primera de Reyes, capítulo 17.
Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a dar lectura del verso 8 en adelante. Y espero que ustedes me den indicaciones. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. La Biblia dice así. Y si ustedes miran el contexto en su palabra, dice Elías y la viuda de Sarepta, el profeta Elías. Vino luego a él palabra de Jehová a Elías, diciendo: levántate, Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, estate allí, quédate quieto allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. O sea que al final Elías se encontró con aquella viuda. Y yendo ella para traérsela, el vaso de agua para Elías, él la volvió a llamar cuando iba en camino y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, aquel Elías no solamente le pidió agua, sino pues ya aprovechando el favor, pues ay, te traes un pedacito de pan, ¿no? Así va la historia. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora mismo recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Miren, esta viuda tenía solamente un poquito aceite y poquito pan, y lo tenía exactamente a la medida para ella y para su hijo. Y Elías le dice: bien ha dicho, ve, cócelo, pero en lugar que le des a tu hijo, en lugar de que comas tú, pues tráeme a mí la primera porción. ¿Qué tal? ¿Usted lo haría? Madres, ¿ustedes lo harían? ¿Dejarían de darle de comer a su hijo por darle de comer a alguien más? Mirando la escasez con la que se encontraba. ¿La harían, mujeres? ¿Lo harían? Mudas salieron ahora, hermano. En este lugar, ¿qué pasó? Qué difícil tarea la de esta viuda, ¿o no lo creen? Amén. Es muy difícil. Ella le dijo: ahora recogía 2 leños en el verso 12. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14, note, aquí empieza la enseñanza. Elías le dijo: porque Jehová Dios de Israel le ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa por muchos días. Amén. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Lo que quiero decir, hermanos, que un pedacito de pan, un poquito de aceite, una fe en el Señor, poniendo la confianza primero en las palabras de Dios. La viuda actuó y lo hizo tal como dijo la palabra. Y no escaseó el pan ni el aceite.
No te preocupes. No quieras hacerte un superhéroe. No se, mujeres, no se sientan mujeres maravillas. El hombre nunca, la mujer nunca va a lograr poder hacer lo que solamente Dios hace. Amén. Debemos poner a Dios en primer lugar Amén. para la gloria de su nombre. Yo los invito a que inclinen su rostro ahora.